Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un programa más de... Qué paranoico. En este programa tenemos el honor de estar conversando El placer. con la famosísima Gaby Albornoz. Que suenan esos aplausos. Los aplausos de... Habíamos reservado este programa ya como medio año, ¿no? A sacar un hueco en tu agenda. No, muchas gracias por la invitación. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Cuéntame. qué Sí, no? el día de... No vamos a hablar. ¿De qué nos vamos a hablar? Vamos a hablar aquí de todo, como siempre, por donde nos vaya llevando estas ristras de la conversación. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el rock, las culturas urbanas y cómo han ido mutando en el tiempo y cómo no, con una experta en el tema como la Gaby, ¿no? Ya, ok. O sea, la experta yo soy no experta, conozco de culturas y parte de eso es del rock, ¿no? Pero lo que tengamos que ir soltando, soltemos. Vamos de Lo que sea. una, lo que Hay una lluvia de tengamos que ideas a hablar veces. y lo que no tengamos que hablar también lo hablamos. no Listo. importa. Claro, pues eso es una experticia al fin y al cabo, ¿no? Claro, sí, el no hablar. Ujú. Entonces, suerte. ¿Desde dónde empezamos? A partir No sé, a mí, por ejemplo, me interesaría que nos des, por ejemplo, un inicio del rock aquí en Ecuador. Tal vez vamos en una máquina del tiempo a los años 70, que me parece que empiezan a salir algo interesante por Con ahí. la banda Mozzarella, ¿no Sí, entiendes? 60 también, ¿no? O sea, te viene todo este boom del rock and roll británico, Ujú. viene toda la ola de los Beatles, después viene todo lo que es Rolling Stones de los 70, ¿no? Y después de aquí en Ecuador se empiezan a armar sus propios colectivos, sí, como Zarela, pero también tienes bandas de rock and roll, ¿no? O sea, tienes bandas de rock and roll, pero ya el rock como sí, creo que a partir de los años 70, como el Chamo Guevara, como Zarela, eh, con el Negro Costa, se viene a dar toda Wow. esta toma de la concha acústica también, ¿no? O sea, ya se empieza a dar, inicialmente no en la Villa Flora, sino que la primera concha acústica está en Luluncoto, está en la parte de adentro, en la postenizadora Quito, y después empiezan a hacer esta construcción en la concha acústica de la Villa Flora. Ya después empiezan a aparecer otras bandas, se empieza a romper el rock and roll. O sea, ya no es solamente el Jaime Guevara, ya no es solamente el Negro Acosta, empieza a haber otras expresiones. Una pregunta, pero el rock and roll, como yo, por ejemplo, creo que pasó en Argentina, siempre empezó con covers, así tipo interpretando lo que hacían bandas obviamente, no anglosajonas y todo. Bueno, el Jaime Guevara no. No me refiero sino de antes. Como que las primeras bandas quizá eran como lo que... O sea, lo que pasa es que las primeras bandas venían de este seguirle, por ejemplo, a los rock and rolleros mexicanos, ¿no? Ok. A César Costa, a toda esta onda del rock romántico. Mm. Y aparecen estos exponentes como te digo, el Negro Acosta, como el Jaime Guevara, que dicen, no, hay que desestructurar porque el rock es político. El rock Bien. no es No de nos tema, gusta. No. claro, no es un tema romántico, es un tema político. Contestatario. Hay que hacer rebelión a través de, claro, después el Chamo Guevara tiene un montón de historias cuando estuvo preso, cuando le pegaron, cuando le volvieron El altercado con preso. Correa también, para que... No solo con Correa, él estuvo Claro. preso con Félix Cordero, me parece, estuvo preso también en la época de Sixto Gran Bazén, estuvo amenazado en la época de Magua. Le llegaron a cortar el pelo el tema de los le agarraba a la policía a la gente. Yo creo que el chamo, yo creo que lo que pasa es que el penal tiene una condición de salud personal, entonces Claro. no sé en realidad si es que él se fue cortando o realmente fue Por parte de la represión, Ujú. como fue con Bucaram, ¿no? Con Claro. Bucaram en el 96, cuando se dio este concierto en el sur, que empezaron a llegar en tanquetas los militares y se empezaron Y el a man, bailar. y la típica del man en campaña dijo, ¿dónde están esos rockeros? ¿No? Intentaba hacerse el joven, me recuerda mucho a Nova en ese sentido, intentando hacerse buena onda y al final ves Claro, y tintes. entraron, les pusieron como en fila india, les empezaron a lavar la cabeza, Qué cortarles el tiempo, cabello en el año 96. Y después vino el Pastor Zavala también más adelante. Pero Así sin es. adelantarnos tanto en el Sí, tiempo, no hay que olvidar de Pancho Jaime, ¿no? Que tenía esta revista de la madre del rock o algo así, y ya sabes que en el gobierno de Febres Cordero igual le mataron. Tú eras más caricaturista, creo, o algo así. Usted era una contestación a partir desde el arte callejero, ¿no? O sea, ok. Pancho Jaime más bien fue un caricaturista del arte callejero y con él empezaron a dar este tema de lo que tú dices, ¿no? El ser reaccionario ante el sistema y llegó un momento en que el señor Febres Cordero Claro, tenía esta revista La Madre del Rock, entonces ahí mezclaba esta sátira política como tipo cómics y también cosas de rock. ¿El man le mataron al final? ¿O dicen?
Desaparición. Ah, Desaparición. Forzosa. Es una desaparición Claro. forzosa, pero ¿Qué fue? creo que es un secreto a voces, ¿no? O sea, Claro. hubo bastante represión. Pero en la época de Félix Corado no hubo tanta represión como el movimiento rockero. O sea, más bien la represión viene con Bucaram. Con él sí hay una represión bastante ¿En densa. serio? Sí, sí, sí. Datos interesantes. Por ejemplo, este concierto de punk en el sur, en Solanda, me parece, ¿no? Que ahí fue cuando fue la policía en el gobierno de Abdalá Khan y les cortaron. Ahí, el pelo. Ahí fue cuando les ahí fue cuando cortaron el les pelo. trasquilaron, les hicieron ponerse en fila india, les Qué empezaron a fuerte. lavar la cabeza y a cortarles y a trasquilarles y a raparles y demás. Ajá. Después vino el tema de bueno, eso te digo, ¿no? Después vienen las elecciones, empiezan a personas que sí están como muy interesados en que el movimiento rockero tenga sus espacios, ¿no? Ujú. Entonces, yo puedo decirte desde la historia política del país que el movimiento rockero realmente tuvo tuvo su apertura y su paz. Y tal vez los rockeros me van a detestar, pero hay que decir las Solo cosas las. como son, con el correísmo. Ya. Porque fue con el correísmo que realmente empezaron a tener espacios, empezaron a tomarse los espacios públicos, empezaron a ser parte real de la sociedad, empezaron a tener esta posibilidad de generar presupuestos para hacer eventos, porque antes no era así. O sea, que no solo el correísmo, digamos, no era que... Primero, lo importante era la no represión, o sea, el no ponerte barreras. Porque el rockero era un ser humano, más un ciudadano más. Exactamente. Creo que era la posición igual el corriendo en algunos aspectos de cosas que no compartían. O sea, el tema creo que también con la comunidad LGBT era lo mismo. Claro, o sea, Correa tenía sus cuestiones homofóbicas, pero el man era sujeto de derecho, o sea, le daba a cada persona. y de todos modos, de todos modos fue como más tolerante. No sé, yo también me gusta hablar mucho de tolerancia, pero fue más lo lógico. O sea, si es que tienen espacio los músicos de élite, porque lamentablemente eso ha sido siempre así en el Sí. país, el artista de élite ha tenido más espacio que otros, el rockero también. ¿Y por qué no? Yo soy estoy muy convencida de que Correa sí fue uno de los presidentes que le dio muchísima importancia a la cultura. Claro. Más allá de cualquier, o sea, sí, a la salud, a la educación, pero también la cultura para él era importante. Y dentro de esa cultura estaba la cultura rock. Y él decía, bueno, ¿qué hacemos? Y después viene él, hace todo este tema de revolucionar, de que los rockeros ya no se tomen los espacios a la fuerza, porque ya no era. Dale espacio. Era, a ver, sentémonos, conversemos y generemos estos espacios. Y desde ahí creo que hubo como, me van a detestar amigos rockers, lo siento mucho, pero las cosas hay que decirlas como son. No, Y esa. yo digo acá porque vienen otras preguntas que a mí me interesan igual, o sea, ay, se me acaba de ir ahorita la idea de la cabeza. Pero entonces, ¿por qué como el concepto general, bueno, igual en un estereotipo del correísmo, la gente dice como que Correa en cambio era muy como conservador en lo cultural? Esa es como el concepto. ¿Por qué se engaña tanto así? O sea, porque yo comparto lo que tú dices, en realidad, solo el hecho de darle ya más dinero a un ministerio de cultura y de tener todas estas cuestiones, ya dice mucho del corriente. Pero ¿por qué hay esto como que supuestamente era contrario a ¿por qué hay tanta gente del ámbito cultural que no le quiere? Porque justo tú dices como, me van a odiar. Pero sí te voy a decir una cosa, yo no creo que eso parta desde el correísmo, yo creo que eso parte desde las colectividades. Ok. Lamentablemente sí, hubo esta política de entregar presupuestos para la cultura, pero lamentablemente dentro de la cultura siempre ha habido y hay mafias. Oh, claro. Importante decir, anota eso. Mafias. Entonces, siempre han estado los mismos, entre comillas, los mismos de siempre, acaparando la cultura. Okay. Entonces, por ejemplo, te digo, cada Hasta año, ahora, ¿no? ay, sí, bueno, ahora es un poco menos porque hay colectivos que ya han ido desapareciendo dentro del rock, ¿no? Pero tal vez una deuda importante que tiene Correa es los ministros que había en esas épocas de cultura, tal vez no. Pésimo, ¿sabes? Porque ese es un problema, porque lo que pasa es que sí, y eso sí es algo que yo critico desde mi lado como comunicadora. Yo creo que Correa debió tener en el Ministerio de Cultura un ministro o una ministra integral. Y eso nunca tuvo. O sea, era o un ministro que sabía mucho de lectura, entraba. Había un ministro que sabía mucho de música, entraba. Había un ministro que sabía mucho de pintura, entraba. Pero no había un ministro integral.
No había un ministro que sepa de todo, de cómo se manejan las culturas juveniles, de cómo se maneja al mismo tiempo el arte, de cómo se maneja al mismo tiempo la danza. Él necesitaba una persona que sepa realmente cómo manejar desde lo global. Y aún- Exacto, porque si tú manejas desde lo global puedes cohesionar porque digamos el mundo cultural es súper heterogéneo y es como tú decías donde más mafias hay, pero también donde más diversidad hay y es lo más difícil de cohesionar para mí en todos los ministerios. Claro, y también y entendiendo que desde la cultura rock, incluso ahí hay un montón de subculturas. O sea, porque no es lo mismo hablar de punk, hablar de ska punk, ska rock, de hablar de trash, de heavy. Ni entre dos se llevan. De Entonces, hecho, justo eso me da la idea de conversar algo que me está viniendo a la cabeza. Yo había escuchado que, bueno, tú estabas diciendo como la cronología del rock, ¿no? Y que supongo que al comienzo el rock era muy purista, me parece, en términos de, no sé, esto es rock porque usa tales cosas. Luego yo supe que había una especie de, entre comillas, pelea de que la gente del norte, de los valles, empezó a hacer un rock un poquito más alternativo y hay como esa bronca, no sé. Por ejemplo, va a Voodoo con alguna banda más del sur que son más rockeros puros. hasta ahora. Hasta ahora, claro. Por eso tú escuchas el tema de los trus, de los posers. Todavía. Pero eso ya es muy de nuestra generación para arriba y Pensé que ya me había parece. desaparecido No, eso. que va a ser Está más fuerte que nunca. O sea, si tú te pones a pensar, por ejemplo, bandas que aparecen hace full años como Descomunal, Muscaria, estamos hablando de más de 20 años de trayectoria, los muchachos de ahora no les consideran como bandas realmente icónicas o importantes del país, y lo son, porque son las bandas que rompieron el rock desde la generalidad. Pero, por ejemplo, yo he visto que hay bandas que sí se han ganado el respeto incluso de otros públicos, por ejemplo, icónicas como Basta, por ejemplo. Pero es que, mira, es que ahí vamos a hablar de una cosa, el heavy metal, porque ahí sí, el heavy metal aquí es bien novelero. Es bien novelero. Fuertes palabras. ¿Quieres que se enojen contigo o se van a enojar contigo? No entiendo. Ódiame por amor de Dios. No voy a poder editar porque esto es en vivo. O sea, el heavy metal aquí odia a todos. O sea, es sí, el metalero detesta el thrash, detesta el punker, detesta al que le gusta solo el rock and roll, al que le gusta el ska, al gótico. No sos el personaje del meme que te El dice. metalero es el personaje principal del rock ecuatoriano. Oye. Tan es así que en los eventos, cuando hay eventos musicales, ellos lo único que piden es no mezclarse con otras culturas rockeras. Oye, es el trotskista de la música. Vasca no. Vasca es una banda que es de mucho respeto. Ellos han aprendido y han Pero es trash, aprendido. ¿no? Al final, Vasca no Vasca es heavy metal. Es heavy No hay, metal. Es hay una heavy. discusión y Hay una- Es que es heavy. O sea, es heavy Metal. metal. Ajá. O sea, por ejemplo, que trash no. Aquí trash. Triple X en sus épocas. Ni idea, ve. Creo que es algo ya muy Pero, específico. por ejemplo, igual, volviendo a este tema de Vasca y que se volvió icónico, los temas de Vasca que yo escuchaba cuando estaba en quinto curso, que eran, ¿Ve? no sé Tenías qué. melena y todo. Claro, uno se sentía Ahí donde me ves. lo más rebelde de la vida escuchando Vasca y era hermoso escuchar Vasca, pero era full político, ¿no? Y ahora he visto, por ejemplo, que ya no es tanto así, o sea, tal vez no solo en el movimiento rocker, en el purista o tal vez en el indie que ya fue evolucionando, que estas bandas aparecían, me parece que a partir del año 2000 se fue diversificando todo, como tú decías, por ejemplo, en los valles, en Tumbaco salía Ya bandas más experimentales, unían con... Camaleón, Ajá. son más nuevos, ¿no? Sí. Bueno, pero ellos Pero- no son rock. Ajá, No, sí, no. y O sea, por eso ellos digo, hacen indie pop. Claro. ajá, es como que el rock se desvió hacia el indie y tal vez en el sur quedó un poco más ya como concentrado el movimiento rock. Yo no creo que se haya desviado. O sea, yo creo que paralelo al movimiento rocker surgieron otros géneros que no tienen nada que ver con el rock. Porque, te digo, por ejemplo, La Máquina Camaleón, Moon, Mundos, Ay, ellos no hacen rock. Claro, no. Los Original Monks, o sea, ninguna de estas bandas hace rock. Lo único que hacen es también abrirse como una vertiente para hacer otro tipo de música diferente al rock y poderle dar. Pero entonces, ¿cómo le catalogizaríamos incluso al rock mismo? Porque la gente, o incluso yo mismo creo, les ponemos, no será así porque les vimos en festivales y todos juntos, les ponemos en una misma caja que dice que no es el rock, pero es algo parecido. Tienen que es música alternativa, diferente, no sé Es cómo. música alternativa, por eso si por ejemplo tú te fijas en voy a dar este ejemplo, Ujú. Quito Fest. Claro, Quito Fest hace esta diferenciación clarísima. Los días sábado te pone todo lo que es música alternativa, te pone ska, te pone electrónica, te pone indie, incluso te pone punk.
porque eso hicieron el Se año pone hippie pasado. haciendo hula hula en El el año pasto. pasado, Sí. recuerden, Se pone indie hip hop. el año pasado, Ajá. justamente para evitar estos problemas, Ya me acordé porque había... Qué buena que fue esa. pone hip hop. Pero no indie hip hop, como el buen Pavel. ¿Qué supusieron? Ay, no, qué chistoso. Entonces hay esta diferenciación de que el domingo te ponen solo rock y también esta diferenciación del rock porque no te puedes como mezclar entre rockeros, pero lo que sí no te van a permitir los rockeros es que tú le pongas a un punkero entre ellos. Eso no te van a permitir jamás. Uy, Por este eso, es un tema el quinto- interesantísimo claro, que nunca. nos desviamos ahorita una... Nunca te van a permitir eso porque ahí sí son... Es clase. De verdad no se llevan los punkeros. Volviendo al tema No, pues y por eso el político. sábado les mandan, por ejemplo, en Quito Fest del año pasado hicieron eso. Les mandaron a los de Tanque a cantar con los... Pero también Tanque es un punk aniñado Pero igual. es punk. Ajá. Pero no le pones a punk con los Swing Original Monks, por ejemplo, o con los fabulosos Teddy. Todos, si todos beben en una quinta no. en Tumbaco en los fines de semana, ya te lo juro. Capaz son primos y son niñados de la misma familia. Sí, seguro. Se mezclan, cacha, porque... Será una yo cuestión de nunca clase estuvo. entonces y no tanto de género. Lo dije, lo dije. Yo lo que veo el punk de ahora es como que más neoliberal que cualquier otro género. Es que, ¿qué es el punk de ahora? El punk de ahora es el punk de antes porque ya no hay, Ahora, porque no hay no hay punk de punk. antes. Ajá. Es O sea, ahora, el punk de ahora Muerto, ¿sí? es el punk de los de Tanque, de los de Retorno. Chanqueburro, de los del Retorno, sí, más. solo que 20 años después ya todos calvos, ya todos... Pensiones alimenticias. Envejecieron mal. Entonces, no, Yo creo que porque está bien. la calvicie también es un privilegio, pero a lo que me refiero es que no han Está variado. bueno. O sea, por ejemplo, yo no he visto bandas de punk que estén presentando nuevos materiales que los mismos de hace 20 años. Claro. Están cantando las mismas canciones. De hecho, los únicos que sí, supuestamente era Tanque que iban a sacar un nuevo disco hasta donde supe. Sacaron un sencillo, Un para sencillo. Para el Quito. Y eso fue hace. Por eso que eso fue vienen parte de diciéndolo. la organización Pero del si Quito nos Fest. ponemos a ver en la ok. actualidad, incluso hay indie cumbia, cacha. No idea. Indie cool. Claro, la Es indie la cumbia. posmodernidad, hermano, bienvenido. No vine tan preparado. Pero lo que sí hay siempre es esta diferenciación. Entonces, Ya. dentro de la cultura rock también hay bastante La papaya sectarismo. dada, La papaya, la papaya dada es indie cumbia. es indie cumbia. Ellos se catalogan así. No, yo no. No. Manaba, son cumbieros, no más. Entonces siempre en la cultura rock incluso hay sectarismo ahí dentro. Entonces, al punkero nunca le puedes mezclar con un trash, con un dark, Ajá. con un heavy. Entre heavies y punkeros, yo me acuerdo que una vez se habían dado hasta de cadenazos en el Con razón prohíben. Kiturraimi. Con razón nos revisan cada concierto que entramos. Lo que pasa es que en Kiturraimi sí hubo una persona que creo que falleció, creo que le habían dado un cadenazo con gilets, o sea, tenía la cadena gilets en los Oh. filos y le empezaron a dar y lamentablemente falleció. Y esa fue una pelea, esa fue la razón por la que Kiturraimi decidió separar al heavy metal de sus eventos y hacerlo solo. Raimi, solo ¿qué punk. tiempos? Ya no más, no da Ya, más, ¿no? ya desde quedó la para. pandemia mismo creo que ya dejó Wow. de hacer. ¿Qué tiempo? Un año antes de la pandemia. Y como para volver a nuevamente meterle aquí cizaña al tema político. Que a estos les por encanta la ejemplo, cizaña. Así somos. ¿Qué pasó, por Sí, ejemplo, somos. para partir desde ahí, por ejemplo, si bien no es heavy metal, Muscaria, que era hardcore, ¿qué pasó con Muscaria? Por Medio ejemplo? conservadores los panes. Que ¿no? si bien antes, como decías, de los años 70, Jaime Guevara, salieron de un tema social, de un tema contestatario, contracultura, pero por ejemplo, hoy en día he visto cómo han mutado un montón de esas cosas, de que salieron, digamos, de una especie de izquierda y ahora han mutado y se han vuelto un poco de derecha. Por ejemplo, el caso de Muscaria, que es, no sé, tal vez se hicieron cristianos, se volcaron al tema religioso. Yo no sé si esto sea como muy personal. Luigi perdió a su madre Ok. hace un tiempo. Y para él, Muscaria, yo he tenido la oportunidad de conversar con él en algunas ocasiones. Para él, Muscaria cumplió ya su época, cumplió ya su momento, ya para él ya estuvo en la lucha política. Él ahora creo que ya ni siquiera está haciendo algo con Muscaria, él está haciendo algún proyecto de pop personal. Imagínate salir del... Pop. Está haciendo Wow. pop, está haciendo música pop. La canción favorita de Muscaria mía es una canción medio pop de Muscaria, así que no lo culpo. La más romántica. Ajá. Entonces, él ahorita está dedicado más bien a hacer música romántica, pop,
pop para su vida, Qué dato más curioso, esa no me la sabía. Vaya dato perturbador de Claro, es que para él ya fue, o sea, y él lo dijo cuando falleció la madre, él lo dijo en redes que para él ya terminaba una etapa, que ya era necesario descansar de Muscavia y que él ahora quiere dedicarse de lleno a un proyecto que le viene pensando desde hace años, que no crean que los tatuajes, que no crean que los expansores, no, él viene pensando desde hace años en hacer un proyecto de pop, porque él ha vivido toda su vida, casi toda su vida transitando entre Estados Unidos y Ecuador. Y en ese tránsito ha conocido muchísima gente del medio musical norteamericano. Entonces todo el mundo le ha dicho ya, lánzate al pop, que eso es lo que vende. Y el man ahora está ¿Pero lo va a vender o le va a gustar? Le va a gustar porque ahora tiene unas cosas bien sabrosonas dentro de la resistencia. Sería interesante escucharle. A mí me parecería interesantísimo. Sería por curiosidad. Ah, Y desde la estética, porque Ajá. imagínate verle al Luigi lleno de expansores, lleno de cosas negras y demás, ¿no? Y ahora verle con pantalonetas rosadas, Ridículo. como playero, como Anda así el nuevo, típico beso, que gordito sabroso. las gorditas. O sea, es toda una cosa estética muy Y el maravillosa. man no teme que el público le diga, antes eras chévere, viejo, y tipo así, ya Ha tenido críticas muy duras dentro de la red. Hay gente que le ha dicho que ya está viejo para hacer ridiculeces. Hay gente que le ha dicho que ni para Muscaria sirve. Ah. Ella se la toma. Está bien. Estos años, son bien. 30 años que ha estado dentro del ámbito musical rockero. Yo creo que a él. Oye, hay mucho de hablar de música. O sea, ese sería un tema muy largo, porque me parece interesantísimo en realidad. Bandas que han mantenido su esencia en el pasar de los años, por ejemplo, como Mamá Voodoo. Mamá Voodoo, Descomunal. No, y Mamá Voodoo es una maravilla. Pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso del Edgar Castellanos, que el Edgar tiene sus proyectos paralelos. O sea, también tiene su música individual, él es cantante individual. Aparte, él fue parte importante de música joven, de los eventos de Quitafest. Ah, era parte, Él era organizador. junto a los manes esto de la Conde. De Yalal y Rogelio, Ajá. claro. Pero él fue parte de música joven añísimos durante años. No sé si ahora está haciéndolo directamente, le he visto en los eventos, pero ya no de forma directa. Pero su música es increíble. O sea, él siempre estuvo ahí metido en la onda. Él sí. O sea, y ahora con sus proyectos nuevos y con sus cosas que está haciendo también, él está, ¿cuántos años tendría en música? Unos 25, 30 años, no sé. Lo que te decía que sabe comentar en la página. Saludos. Otra vez sabe estar ahí poniendo su cubeta política. El tío Edgar. Saludos, tío Edgar. Como él mantiene su postura política, pero al pasar de los años sigue con una postura política clara, Aparentemente. no se torcida hacia la derecha. O no sé, tú nos contarás acá. La postura política de Edgar es siempre antiderecha. Eso sí, o sea, muy frontal. Si tú le ves en las páginas de TikTok, es antiderecha purito, y siempre buscando en favor a la cultura. Entonces, él siempre te va a hablar desde cómo generar que el país mejore a partir de la cultura. Yo también, Me parece un frente aceptable. desde ahí, o sea, yo también creo que la cultura también genera bastantes fuentes para que la gente pueda, o sea, hasta para que no haya caos, para que no haya delincuencia. La cultura también. Totalmente. Y eso. Igual esto está medio de moda, que los libertarios de hecho lo pusieron de moda, pero en cierto punto tiene razón el tema de la batalla cultural, ¿no? O sea, la izquierda ha perdido mucho en esta batalla cultural porque, chuta, no sé, o sea, de verdad parecería que hablando de todos estos hitos del rock, se han hecho de derecha. Muy pocos se han conversado de izquierda, o si son de izquierda como que se han mantenido como al margen más o menos, pero sí parecería que el tema cultural sí nos ha hecho medio verge porque sí, o sea, antes era como, no sé, o sea, por ejemplo, un paro, ¿cachai? Una bulla, era como, de verdad, era como muy convocaba mucho. Ahorita, en la música, ahorita el músico no dice cosas políticas. De verdad, prefiere no meterse en líos, ese tipo de cosas. Es una cosa que yo le he conversado en algunas ocasiones con mi compañero de vida y el problema real ya es una falta grandísima del correísmo. Sí. Nos malacostumbró a no quejar. Sí. Nos malacostumbró durante muchos años a decir Qué buena reflexión. basta. Dicen eso de yo les muchas voy a cosas, dar paz, les voy a dar todo chévere, no les voy a o sea, ¿para qué se van a criticar? ¿Para qué van a pelear? ¿Para qué van a protestar? Sí les voy a, o sea, fue un estado paternalista. Es que es verdad, o sea, ahí nace el florindismo. Entonces, y la música también. ¿Para qué el artista se va a quejar si tenía todo? Ahora, Exacto. hay cierto grupo de A la medida artistas de de lo música, posible, ¿no? claro, pero hay ciertos grupos de músicos, de artistas que dicen, no, pero a mí se me detuvieron, a mí se me persiguieron, a mí se me... Yo quiero pruebas. O sea, eso sí es lo único. Yo quiero saber qué músico, qué artista, bueno, aparte ¿O cuál es su idea de persecución igual? ¿no?
Jaime Guevara solamente tuvo una discusión con Correa cuando el uno le hizo así, el otro no sé qué, que eso, en ese me voy a meter. Igual que nos Pero olvidamos es nunca que estuvo detenido. Correa es guayaco, pues, y chuta, Jaime Guevara. Que así se greñudo, sacame la mala seña. Perdón, se Páramele, páramele. claro, como inventarle, a ver, güey, pues chucha tú. Igual no es por defender a Correa, que igual sí es para defender, pero fue una cuestión. Fue una cuestión personal, el man le encaró y todo, pero no es que usó todo el aparataje del Estado como con Alondra Santiago, por ejemplo, para ver la manera de cagarle la vida a San Correa. No fue algo que es desproporcionado en la medida de que es el presidente y que fue y le encaró. Y muchos opinamos que, bueno, chuta, se pasó, pero además, no debió hacerlo, pero fue algo personal, ¿cachai? Correa no iba a hacer nunca eso porque sea lo que sea, haya sido lo que haya sido, con errores, con cosas admirables que tenía el señor, él entendía perfectamente de qué iba la libertad de expresión. Sí, loco. O sea, yo sé que él en sus sabatinas, porque van a decir, ay, no, pero está ripea periódicos y corrita Genial. rosa y no sé cuánto, no sé cómo. Pero hasta donde yo sé, él no hizo cosas en contra de los medios de comunicación por una tontería, porque es súper infantil. Hay gente, o sea, hablando de este tema de la Alondra Santiago, hay gente que se queja del tema del himno nacional. Perdóname, ¿quiénes no nos hemos burlado del himno nacional en nuestra infancia, en nuestra adolescencia? Sí. O sea, por favor, Era un solo porque es chiste. extranjera. Había gente que se desmayaba. Por favor. Yo no lo cantaba, por ejemplo. Y hay gente que ya cuidado, me van a perseguir por eso. saliendo en redes así de, pero es que no, porque ella tiene que ir a hacer eso en Cuba, tiene que hacer eso allá. O sea, que porque nosotros somos ecuatorianos, a nosotros sí se nos permite burlarnos de nuestro Claro. nacional, pero la cubana no. Dejemos de ser tan moralistas y tan pendejos. Claro, pero si el presidente es estadounidense, Sí, la pero ministra de Claro, es Gobierno gringo. mexicana. O sea, ni siquiera tenemos un gobierno ecuatoriano. Y en los partidos de fútbol, no sé, siempre pongo el ejemplo de Argentina, que los manes son súper nacionalistas. Se escucha, retumba en el estadio el himno nacional cuando Ecuador juega. O sea, en realidad no es tanto. Ese patriotismo ha devenido, o sea, en realidad es un anticorreísmo disfrazado de patriotismo. De verdad, todo a raíz del anticorreísmo. Y entonces ahí siempre, si vamos a retomar lo de la música, entonces ahí sí el señor Novoa debería tener un gran equipo de investigación adentro de su grupo, de su gabinete, y empezar a perseguir, por ejemplo, a bandas como Chulpe Tostado, que tienen un tema con respecto al himno nacional. O que distorsionan un poquito la bandera del cual, como hace Sally Mileto en uno de sus discos. Que quiero hablar igual de Sally Mileto ahorita. Entonces vamos a hacerle ahora sí persecución a los rockeros por lo que cantan. Claro, si nos ponemos exquisitos, medio Ecuador se va a la verga, claro. Nos mandan sacando a todos. Pero digamos que hubiera pasado esto en la época de Correa, yo capaz que Correa se impactaba porque hubiera dicho, chucha, qué feo que toco ukulele a Londra, o por qué toque el ukulele, qué hipster. Algo así, o sea, creo que no hubiera escalado la manera que escaló ahorita y sí, ajá. Era como que, es lo que tú dices, o sea, Correa tenía sus cuestiones personales, que no le gustaba el rock, que no le gustaban las greñas de los hippies y los Pero rockeros. era parte de la cultura. Pero Era parte de la cultura y tenía que respetar. claro, exactamente. El man decía, creo que tiene mucho que ver con que el man era una persona que vivió en otros países y entendía que así funciona, por más conservador que pueda ser. O sea, era como, es parte del mundo, con tal de que, como tú dices, no sé, él tenga sus derechos plenos y obviamente, o sea, no rompieran la ley en algún sentido, que obviamente tener el pelo largo y gritar y rockear, no es Si en tú te verdad. pones a ver como la historia de los presidentes, ¿qué presidente tuvo un piercing? Por ejemplo, ahí está una foto de Correa joven con su piercing en la nariz. Las Está Qué bien chistoso. chistoso. Ay, de acuerdo. Claro, o sea, era líder, era líder estudiantil y cuando uno es estudiante, cuando uno es universitario, se viste y hace lo que quiere. Sí, creo que entendía bien igual. Pese que no, ajá, pues como tú dices, aunque se enojen, creo que el man entendía. Lo que pasa es que la gente de élite no, o sea, ahí sí vamos, o sea, yo sí creo que Correa viene de un núcleo social, de un núcleo familiar, ya digamos pudiente, pero no tan pudiente. Ajá. O sea, él fue líder estudiantil, él estuvo con bases de gente realmente pobre. Ajá. No vamos a comparar con estos últimos gobiernos que han estado rodeados de... Claro. O sea, y ahí sí, pues ponles a entender qué hacen los movimientos rockeros musicales hip hop. No, para ellos No saben nada, es que lamentablemente no saben nada, no saben realmente por qué se hace este tipo de expresiones. No, señor presidente, señores gobernantes de derecha, la gente no canta en contra de ustedes. La gente da un grito de malestar ante el sistema. No es con dedicatoria personal, es al sistema, es a lo que estamos viviendo. Nos están matando, panas. O sea, nos están jodiendo. A diario nos están empobreciendo. Y la gente lo único que está haciendo a través del arte es decir basta. O sea, eso es para él. Y lamentablemente estos últimos años, no sé si es que
Se han casado las culturas las culturas rockeras, las culturas musicales, que ya nadie se queja. De ley. O sea, estamos cantando las mismas canciones para quejarnos, pero las mismas de hace 10 años, 20 años. Sí, Muscaria, pero las canciones de hace 20 años de Muscaria. Descomunal, sí, pero las canciones de hace 20 Oye, años de yo Descomunal. te iba a preguntar justamente, y eso ponemos muy atrás en la conversación, pero esto para mí es importante. ¿Tú no crees que el fenómeno de Sally Mileto fue como una especie como de unión justamente entre el mundo más rockero y lo más indie? ¿O estoy sobredimensionando el papel de Sally Mileto? Yo creo que con Sally Mileto más bien fue bastante oscura la cuestión. No, yo no le vería a esos desde lo indie. Yo más bien les vería acercándoles un poquito a los Trident Band. O sea, es desde el rock, pero también es un poco es un rock oscuro, no es. No podría hablarte yo de Sally Mileto es una poesía súper lúgubre. El Paul tenía cosas muy, muy locas. Pero te digo, mi experiencia en colegios aniñados y bueno, y mi vida en general, o sea, para mí Sally Mileto como que pegó mucho en personas que justamente del Valle, del Norte, no era como algo así como que le veían como el rock puro y duro. Popular, dice. Exactamente, o sea, de verdad, pero al mismo tiempo yo he visto videos que también convocaba el rock popular. Por eso digo que es una convergencia en realidad entre dos mundos en ese sentido. Porque como tienen canciones súper así, igual fuertes, tienen canciones súper melodiosas, Pero yo creo lindas que y todo. incide mucho de dónde salen esos personajes. O sea, de qué grupo social, de qué parte de la sociedad sale el Igor Icaza, por ejemplo. El Igor Icaza no es parte de la sociedad pobre. Hay que ser honestos también en esas cosas. El Igor Icaza es una persona acomodada. O sea, de la Tacunca. pero es una persona que tiene las posibilidades. El Paul tenía sus posibilidades en ese entonces. O sea, no son, por ejemplo, como los como los Mugresur, ajá, o como los Necrofobia de Riobamba, ¿me entiendes? O sea, esa es gente que empezó desde abajo, desde súper abajo. Hay grupos y grupos, o sea, hay grupos que sí tienen la posibilidad de generarse desde sus lugares seguros, desde sus lugares familiares, y hay gente que se la ha tenido que pagar. Claro, es como nos decíamos conversando tras cámaras, ¿no? Que el arte y la cultura siempre ha estado dominado por la élite. O sea, para poder hacer arte en este país tienes que tener dinero. Porque si no, ¿cómo haces? Si hay gente que se la juega el día a día para comer, ¿cómo va a estar pensando, por ejemplo, en arte o en otras cosas si el principal objetivo es no morirse de hambre y tiene que trabajar? Entonces, en la miseria no se puede pensar, en la enfermedad no se puede bailar, decía. Yo estoy de acuerdo todos tus contigo, muertos. pero también hay partes en las que el mismo artista es explotado. O sea, porque aquí tú vives del arte. O sea, hay gente que sí vive del arte. Cada año se presenta en Quito Fest, cada año se presenta en el Quiturraimi, cada año se presenta en la Concha Acústica. Vives del arte. Pero eso también ha dado paso a que colectivos abusen de los artistas. Abusen. Y ahí sí voy a dar un ejemplo. Esta colectividad del sur hacía sus programas los 31 de diciembre, lo que sea. No sé, yo creo cuando uno habla de presupuestos, cuando uno va a conversar pedir presupuesto a una entidad pública, tú presentas una lista, ¿no es cierto? Y tú presentas, va tal banda, tal banda, tal banda, tal banda, tal banda, y tal banda cobra tanto, 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 tanto. Con eso te aprueban, con un presupuesto. ¿Cómo puede ser posible que te aprueben el presupuesto? Que estamos hablando que en esa época, hasta donde yo sabía, cada año era $80,000 al año, $80,000 al año. Y entre las bandas, bueno, no te voy a decir, bueno, tenían bandas súper de renombre que te van a cobrar $2,000, $3,000, creo $2,500, $3,000, ¿no? Pero también habían bandas pequeñitas que te cobraban 300, 400 y una biela. dólares. Y un sándwich, una biela. Y después les daban el presupuesto y no tenían para pagarle a la banda de $300. Ni para la sándwich. Ni para la sándwich ni para la biela. Y ni para los $300. Pero le hicieron conocerse. No. La típica. Sí, Ni eso. Sí. Entonces, y claro, yo cuando tenía mis entrevistas con los rockeros les decía, bueno, ¿ya les pagaron? No, ¿y desde cuándo no les pagan? Ya va 2 años, no me pagan. Ya va 3 años, no me pagan. Ya va 5 años. Pero ahora ya aterrizando un poco más en el presente, cuéntanos qué pasó a partir de lo que ya sale el correísmo, qué pasa con estos movimientos culturales y por qué la política tiene también influencia con este movimiento. De hecho, justamente llegamos por el tema del correísmo porque las etapas políticas del país me parece que marcan también las etapas de la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de todo lo que hemos hablado? O sea, yo creo que les deja súper asegurados a los movimientos rockeros
Desde los presupuestos, desde los espacios públicos, desde los permisos, porque también dentro de las instituciones públicas, dentro del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, estaba ya gente de ellos mismos. O sea, si tú te pones a pensar, incluso hay hasta concejales rockeros, ¿no? Y con todo el respeto, entre concejales rockeros. No me acuerdo el nombre, pero creo que había un par. Sí. Ay. Ay, entonces no me voy a meter porque sí son panas y a veces se les necesita. Pero no creo que sea René Ramírez, ¿no? ¿Qué? Solo es el pelo nomás. No, Ahí no es consejera. no hay un concejal ahí. Y no creo que un rockero diga doloridad. La No doloridad. hay un concejal en el municipio ahí a quien yo admiro, respeto mucho, entonces, Todo bueno, ahí. no, de verdad de eso. Pero sí creo que hay o sea, sí hay que aclarar. No es cierto que después del correísmo se acabó el movimiento rockero, mentira. El movimiento rockero está más fuerte que nunca, está más asegurado que nunca, está con sus espacios establecidos. Más bien los otros géneros son los que se han jodido. Mira, ¿no? Hay Gaby, son yo, Poquito yo Fest, como creo que público y se como presenta tal vez alguien que como no es si- experto en el tema como tú, a mí tengo, por ejemplo, un mito en la cabeza con respecto a este tema, que por ejemplo a mí me parece que lo que tú estás hablando ahorita es del movimiento indie, no del movimiento rockero, porque tal vez el movimiento indie es más elitista, por ahí si tienen que dar conciertos o subvencionar sus propios gastos, sacan de la billetera gorda del papá y tienen más espacio que el mismo rock. Es como, yo te hablo como público y como se ve, o sea, tal vez en redes, uno como conocimientos súper vagos, ¿no? Es al revés. O sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, redes, te pones a ver en agendas culturales de fines de semana, semanales o casi seguidas, perdón, los que más tienen eventos son los rockers. Tienes eventos al sur, tienes eventos al norte. Este fin de semana hay un evento en el Amazonas, por si quieren ir, amigos de Dracarbar, se presentan los amigos de Manatac, es rock and roll. Ellos Qué tienen, loco. ellos tienen eventos seguidos. Pregúntate tú y empieza a ver las agendas culturales y dime si semanalmente, por ejemplo, la máquina camaleón tiene eventos. Y a mí, yo soy bien honesta y tú sabes, a mí no me gusta la máquina camaleón. Si hubiera eventos semanales no iría. Soy bien honesta, para no iría. ¿Quién para- ¿Quién para no ir? Apúntese, ¿quién para no ir? Ajá. Lo mismo si fuera la Paula Navarrete, pero la Paula no está aquí en el Uf, país. sí, es la Claro, sobrina. ¿Qué es O los mismos A mí se me hace... los la monks, prima del los presidente monks, de la San última- imagínate cómo es la cosa de los monks. La última gestión que hicieron fue para el Teatro San Gabriel y justo para que veas cómo está tan cerrada el movimiento a este indie, les dan el espacio, pero justo para un día de feriado. Justo para un día de Te juro feriado, que se me sin hace gente, súper- todo el mundo en las playas, todo el mundo Súper difícil loquito. que esto porque, por ejemplo, que nace un hombre, nunca he escuchado, por ejemplo, a Paola Navarrete, porque tampoco no me gusta el indie por todas estas implicaciones de derecha, de elitismo. Pero, por ejemplo, yo vi la cartelera del Teatro Sucre y habían como 5 o 6 presentaciones en varios meses de Paola Navarrete. Hace Y eso es indie. Yo vi como decir hace un mes. Ya, pero hazle la media y compárale con el movimiento rockero. Cada semana. Quizás no Cada estamos fin tan de semana. enterados. Yo, 10 bandas, 12 bandas. Y lo que ustedes mismos dicen, amigos rockers, los mismos. yo, Así. o sea, quizá tiene un poco, no digo, y hago como retrospectiva. Yo cuando era más adolescente me acuerdo que entraba una página que era tocadas.com. No sé si sigue existiendo, ya creo que. Sí, era Tocadas.com. una maravilla Sí. esa página. Y ahí era puro rock, punk. Yo de esa Y- página sacaba mi agenda cultural para el programa. Que Gracias, era buenazo. Era No, la- en mi plena adolescencia, ahí con mis amigos de la adolescencia del colegio, era todo tocado. Y obviamente era mucho más, claro, rock, como tú dices, y lo indie, de hecho, o bueno, lo alternativo, no asomaba mucho. Pero sabes que a mí me parece que tiene sentido lo que dice Gaby, porque al fin y al cabo, el rock, o sea, no sé si organización mata billetera en un punto, y el rock está más organizado que estos manes, o no es tanto No te eso. creas, no. Si no, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? No creo que Organización Mata Billetera, no creo que el movimiento rockero esté más organizado que el otro movimiento. Creo que el movimiento rockero se le dejó más asegurado. O sea, ¿Por qué? no creo que sea organizado, porque organizado no. No, pero ¿por qué se iba más asegurado? ¿Porque algo de organización tuvieron o no? ¿Por algo de Yo lucha? sí creo que se vino, o sea, vamos, ahí sí yo, no sé. Lance, En el solo momento del láncelo. correísmo yo sí creo que hubo mucho oportunismo. Ya. Y los movimientos rockeros
vieron la facilidad de acercarse al correísmo a cambio, o sea, darle la cuota política al correísmo a cambio de que se les asegure espacios seguros para sus presentaciones. Ya, pero No, ellos tenían organización que hacía eso que no estaba bien, pero en cambio los indies, ¿qué organización tienen? El movimiento indie, si es que existe un movimiento. Creo que pero tampoco no. es la plata, o sea, tampoco es Ajá. el bolsillo, tampoco es la billetera, es también el autogestionarse, es el buscarse, o sea, no te digo con esto que no hay bandas de gente que sí venga de lugares acomodados, Ujú. ya lo dijimos, ya lo dijimos con algunas bandas, lo dijimos con algunas personas, pero también hay gente que se la ha partido, o sea, y hay gente que también se la ha buscado, o sea, sí, hay gente que viene de cuna de oro musical, Ujú. pero no toda esa gente. Los Nepo Bases. Pero algo que nos estamos olvidando en esta conversación es que el género musical que rige en la actualidad es el reggaetón. Entonces, Pero, A mí sí me gusta, ¿verdad? ¿eh? Por algo. Hay reggaetón bueno y hay reggaetón malo, Claro, como yo no, bueno. yo no estoy poniendo juicios de valor, Ajá. pero no olvidemos de eso, que el género que domina en la actualidad es el reggaetón. Pero antes también dominaba de una manera comercialmente otros géneros que el rock. ¿Sabes cuál es el problema? Más Ok. bien? Yo lo que creo es que aquí lo que está perdiéndose es el sentido de nacionalismo. O Ya. sea, si es que vas a hablar desde el reggaetón. O sea, valoras más a lo de afuera que a lo que se está produciendo aquí. Y aquí se están produciendo cosas, o sea, Hasta eso te digo, reggaetón. yo desde el rock no sé. Yo desde el rock no sé qué se está produciendo, pero sí desde otros géneros, sí desde otros movimientos te puedo decir que se está produciendo un montón de cosas súper chéveres. Desde lo indie, desde otras construcciones, y eso nadie le está parando bola. Ujú. ¿Por qué? Y hay gente que sí se está sacando la madre, que sí dice, a mí me ha costado por lo menos comprarme una guitarra. Claro. Ay, yo tengo muchos amigos músicos que me dicen, yo no es que vengo trayendo una guitarra de Estados Unidos, que ay, qué chévere que mi papá me trajo. No. Me saco la madre trabajando 2 años para comprar esta guitarra, 3 años para comprar esta guitarra. Qué loco, fuertes declaraciones. Claro, y no valoran eso. Ujú. Esa es la cuestión, o sea, valora también lo que estás haciendo. Sí, el reggaetón tiene sus cosas súper chéveres también. A mí me gusta Karol G, me gustan algunas canciones de Bad Bunny. Lo siento, amigos rockers, sí me gusta Bad Ujú. Bunny, me gusta Don Omar, me gusta el reggaetón antiguo, ¿Te me gusta la gusta Daddy Nueva York? Yankee, me encanta Ivy Queen, es la diosa, es el símbolo icónico Del del empoderamiento, empoderamiento, ¿cacha? Pero aprende también a valorar lo que hacen aquí. Aprende Porque, a por conocer. ejemplo, si yo te pregunto, artistas que el género que domina en la actualidad, que es el reggaetón, dime artistas, o sea, tal vez tú me dices por ahí Oveja Negra, Don Manny, que es de los años 90, pero nuevos. De reggaetón. Ajá. De reggaetón tienes Karol G, tienes Bad Bunny. No, de Ecuador. Ah, de aquí de Por Ecuador. eso te digo Oveja Negra, Don No. Manny. Creo que hay un Es- chico venezolano que ya está tan radicado acá Es que que mira, es- yo te creo que- soy bien honesta, yo para escuchar reggaetón ecuatoriano, mira, somos tan vulgares. Sí, Yo, bueno. o sea, Sí, pues, a ver. el ecuatoriano promedio es tan vulgar, es tan vulgar, porque hay que ser honestos, es tan vulgar que yo ahí sí en esos intersticios así meterme en el reggaetón ecuatoriano. Claro, pero no. yo digo, por Prefiero ejemplo, hasta de por cultura afuerita. general. No te sabes un nombre. Un tal Ves Marqués. creo El que es- último Star Squad. No, reggaetón. O sea, desde la época de que te digo en Quito Star Squad, Don Manny en Guayaquil, cosas así. No hay. O como no hay industria era musical. en su época. Cortés. No, Marqués. No, Cortés. Cortés Eso es, es un- es un reggaetonero de acá, supuestamente. O sea, o como estos que cantaban esa canción que era. Ay. Fiesta, me gusta. No. Fiesta. Ese es de ecuatoriano. La vaca que No, baila. había una que se- Tengo una vaca. No, no tienes. Esa es canción para- Ah, eso fiesta no y fue festividad. Guayaquil de los años Pero no, o sea, 90. si me preguntas cuestiones de reggaetón aquí, no. O sea, hip hop te puedo decir, Gerardo Mejía, Audi, porque Audi no es reggaetonero. Audi Oye, eso es hace un hip hop otro. romántico. Y eso es otro No, Eso tema. es indie. Porque eso es. Indie hip hop. Oye, pero es interesante porque como. Y de bajísimo presupuesto. Oye, que lo meto- Indie gotero. Es interesante porque eso ya es un tema igual que no sé si esté dentro de tu abanico y conocimiento de cómo fue el movimiento en cambio en Guayaquil, por ejemplo. Porque hay bandas igual de Guayaquil, no sé si de rock necesariamente, pero Pero hay movimiento. Esos comenzaron en realidad, me parece que en los años 80 con Diva Nicotina, Ujú. con Yayo. Yayo también muere en la época de la pandemia. Yo también tuve la posibilidad de conversar con el legado de Yayo.
Para ellos fue también súper contestatario. Y yo creo que allá fue la mata. Porque después van a decir, no, es que la mata es en Ambato. No, es que la mata es en Cuenca. Porque dicen que No, Ambato también es que la tenía mata es sus- en Riobamba. Sí, cada uno tiene sus movimientos súper poderosos. Cuenca es poderosísima en rock, en el heavy metal. Ambato tiene sus notas súper densas también desde el metal oscuro. O sea, pero la mata, creo yo creo que sale en Guayaquil. Yo creo ¿Por que qué? En serio. Desarrollen. porque yo creo Inventa. que ellos estaban pasando por momentos más difíciles desde las estructuras políticas. Yo creo Ya. que ellos realmente El sí tenían. municipio que era, tenía Claro, un o sea, ente de yo medio sí creo que ellos sí también. tenían como esta necesidad de reaccionar ante lo que estaba pasando políticamente. Nosotros siempre, los quiteños, los serranos, siempre hemos sido más pacatos, más callados. Sí. El mono no, el mono es entrador, el Sí, mono no. sí es peleonero, al mono sí le gusta que la injusticia sea. Es que han pasado por cosas más densas Total. y hay que tener algo antropológico en cuenta, que el tipo de mestizaje que tiene Guayaquil es súper distinto al tipo de mestizaje que tenemos en la sierra. Y ahí tienes un montón de exponentes. O sea, ahí sí yo no te puedo hablar específicamente de exponentes guayacos, no te puedo hablar, pero sí te puedo hablar de cómo el movimiento también se empezó a tomar. Y ellos están ahora en un lío porque eh, se toman los movimientos del el municipio, se toman todas estas instituciones, pero resulta que ahora para que tú puedas tener eventos, presentarte y demás, tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, estos rockeros que antes eran contestatarios, que antes se tomaban las calles, que antes peleaban, ahora Se son amansaron. parte de la élite y te dicen, bueno, sí, te voy a dar espacio para el concierto, pero tienes que hacer lo que diga el amo que me da el dinero. Como todo en la vida, ¿no? Como todo, o sea, te tienes que empezar a vender, ¿no? Y eso ya hasta ahí creo que, no sé, yo creo que así realmente el mejor, o sea, sí, esa es la mata, pero yo creo que uno de los lugares donde mejor se ha organizado el rock es Cuenca. Lo sé de fuente de gente que organiza eventos de rock en Cuenca. Esos son los que mejor se organizan, son los que mejor espacios, son los mejores, los que más organizados están, tienen los espacios, tienen los eventos, saben cuándo, saben cómo, saben qué bandas, saben a qué banda, y es hermoso porque te dicen, voy a invitar a tal banda de Quito, voy a invitar a tal banda de Guayaquil, y no es que te dicen, pero ustedes van a tener que traer su plata para dormir ahí en un chiquero o un hotel, no, ellos te dan todo, te dan el hotel, te dan la comida, te dan el transporte, o sea, Cuenca es un lugar súper hermoso para ir a hacer rock. Por ejemplo. Yo ahí sí quiero saludarle muchísimo a la Zera. Es de las mejores organizadoras que hay dentro del movimiento rockero cuencano, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que en Cuenca salió, personalmente tal vez me estoy equivocando, no sé, la mejor banda de heavy metal, ahí sí heavy del Ecuador, se dice que es Bajo Sueño. Bajo Sueño. Que la voz del man de Bajo Sueño sí es icónica. Al que no le gusta igual el rock y todo va a reconocer que la voz de Bajo Sueños tiene full presentaciones en Pasto. Por ejemplo, en Colombia se escucha full Bajo Sueño. Entonces, O sea, es que ese sí es la representación más grande del heavy romántico. El heavy es eso. O sea, perdóname, porque la mayoría de bandas, por ejemplo, de heavy, lo que tratan de hacer es imitar mucho la historia de Mago de Oz, la historia de Rata Blanca, la historia de Ángeles del Infierno, la historia de Barón Rojo. Pero lógico, ¿y qué son esas 4 bandas? Son románticas. O sea, Mago de Oz tiene chance, temas medio políticos, medios históricos, medio Quijote de la Mancha, filosóficos, pero la mayoría son románticos. O sea, la mayoría es heavy romántico. Rata Blanca es romántico, es de despecho. Ángeles del Infierno es despecho. y que aquí los de Heavy lacrimógeno. y que los de heavy acá intentan desapegarse de lo romántico. El heavy metal ha intentado desde hace muchos años desapegarse y hacerle político. Y creo que la única banda que realmente lo ha intentado y lo logró es Vasca. O sea, y así con mucho Pero respeto. ellos son quiteños. No, son cuencanos. es uno de los pioneros del heavy metal. Vasca es uno de los Entonces tenemos pioneros. las dos bandas más pesadas de la escena. El uno en desde Cuenca. lo político, el otro desde lo romántico. Bajo Sueños tiene una capacidad de llegarte a la médula. Es hermosísimo para enamorarte, para llorar. Eso sí es un vallenato. Y con Vasca guitarra tiene, eléctrica. ajá, y Vasca La tiene la distorsión. capacidad de decirte, estoy cansado del sistema. O sea, tienes, por lo menos en Cuenca, tienes el movimiento rockero, tienes estos dos lados en el que se conjuga el romanticismo y la realidad. Y hay temas potentísimos que pueden, incluso en la actualidad, funcionan de maravilla. Sí. Oye, pero a todo esto y avanzando un poquito, o sea, como tú nos cuentas todo, parece que la menos mi percepción era que el rock había muerto en cierto punto, pero tú dices que estás más vivo que nunca.
Dios. ¿O cómo, o en qué sentido sientes No te que... estoy diciendo que estás más vivo que nunca, te estoy Pero está diciendo bien. que tiene todas las facilidades para mantenerse vivo, porque les han dado todas las facilidades. Pero ahorita, por ejemplo, en las presentaciones, incluso mismo, los que no somos no estamos rebuscando tocar y todo, vemos en el Quito Fest ya salen nuevas bandas que... Y voy a nombrar unas que a mí, no es que, unas puede que me gusten más que otras, otras que no me gustan. Por ejemplo, suena full esta que se llama Lola Boom, el mismo Máquina Colón que no me gusta, los manes de Cuenca que se llaman, como si todo de gran joda masa y luego se volvieron La madre tirana. la madre tiranesca, ni Sí. sé qué. Ahí tocó un amigo, pero bueno, ya sabes, Mati, no me gusta mucho tu banda. No, son Matías López, ese papel. No. Pero hay muchas de estas que ya son indie, o sea, están mucho más en lo indie y yo siento que, no sé si una cuestión generacional, a mí ya no reconozco, o sea, ya no sé qué onda con esas bandas, Verás, no sé qué o está sea, pasando. yo te voy a decir una cosa con el tema de Quito Fest porque voy a hacer esta Ujú. relación. Quito Fest es un evento, es una organización anual que puede ser que una banda se presente 2 años seguidos, 2 años consecutivos, pero ellos sí tienen una regla. La banda tiene que estar produciendo. Si la banda no produce, si la banda no está haciendo un disco, si la banda no tiene algo para ese año, no entra. Por eso puedes ver que hay bandas de heavy que, por ejemplo, Narcosis. Narcosis no se ha presentado en años en el Quito Fest, creo, ¿no es cierto? Puño tampoco se ha presentado en las últimas ediciones porque no tiene nada nuevo. Mortal Ronnie, Decision. perdón. Ah. No, Mortal Decisión. Sí, sacaron hace 2 años, porque este año... A ver. o sea, con Quito Fest sí pasa este tema. Si tú no estás trabajando, si tú no estás produciendo, tú no eres parte de Quito Fest. Pero si tú le haces una propuesta y le dices, mira, aquí está mi disco, los manes te sacan en la edición. Ellos te ponen. Por eso estuvo Tanque, por eso estuvieron los Monks. Además, los Monks venían de un proceso de viaje, ellos vinieron De Colombia. de Colombia, ajá, ellos venían de una... Tuvieron con el con- Pacífico. Bueno, esos venían de un festival, o de Europa. Bueno, esos venían de un festival Qué este bueno. año y se estaban moviendo. Ujú. Y lo mismo, y claro, ahora, ¿por qué vienen las bandas internacionales? Porque hay que jalar. rellenar, Claro. hay que jalar, hay que rellenar. ¿Qué te puedo decir yo? Por ejemplo, nosotros hicimos cobertura en el Quito Fest. Yo sí voy a hacer solamente una cuestión, yo sí voy a hacer un comentario. Yo prefiero 1000 veces volverles a escuchar a Noción Original Monks Ujú. que escucharles a los fabulosos Cadillac. Oh. 1000 veces. La verdad, yo también. 1000 veces. De hecho, me fui Te lo cuando digo 1000 tocaron veces los porque fabulosos cadena. Fue una Y eso que me presentación gusta. muy pobre, o sea, ya Vicentico está muy viejo, está muy enfermo, está ya más allá que acá, perdón que lo diga así, prefiero 1000 veces escuchar a los Monks. Oye, pero en 1000 ese veces. sentido, ¿recuerdas que el Quito Fest hizo una edición que fue los 10 años, que era todo nacional, creo? Y fue muy Que buena, todo bandas muy nacionales. bacán. O sea, creo que fue uno de los mejores, de hecho, porque estuvo el Ya, retorno de los ahora Fabulosos, que que era- fueron 20 años dijeron, ay, no, es que hay que venir con bandas de trayectorísimas, no sé cuánto. Y ahí hay los fabulosos, nuestras cámaras, ahí es muy perdóname, interesante. igual Quito ahí. Fest, la caga. O sea, te lo digo. Yo siento que y esto sí, voy a mandar así como un guiño, creo que fue más un trofeo de los organizadores de traer a los fabulosos. Oye, Claro, fue como algo así En todo como caso, yo un capricho. quiero escuchar a los fabulosos Cadillac con el man ya en modo Sixto Durán Ballén. que escuchar un cover de Bunbury que aquí cada semana en cualquier bar hay. Bueno, allá detestan a Eso uno, siempre, o sea, allá detestan a uno. peor sería nada, pero yo estoy de acuerdo contigo de que le puedo poner ánimo a lo nacional, incluso si algo que no nos gusta, me parece, hasta cierto punto. Es que eso te digo, o sea, a ti te puede gustar una cosa, a mí no me puede gustar, respetémonos, pero Por ejemplo, yo quiero hacer aquí algo que me habían contado hace poco fue a pobre guardarraya. Esos son otros que hay de los que podemos hablar. Pero cuando salió el afiche que iban a participar en el Sí, me da homenaje un a Fernando Villavicencio. En el se lo ganaron, En pero aquella no, fiesta. quería hablar de otra cosa que hace poco fue los 25 años de Guardarraya, que igual es una banda interesante de hablar. Yo le jodo todo el tiempo, pero sé que es una banda que da que hablar. Pero a mí un amigo me contó que, por ejemplo, insisto, esta banda Lola Boom, que yo les tengo con el concepto de chicos bien, que hablan cosas así súper psilocibina, no mentira. Y a mí me contó un amigo que no paraba de mandarle a la verga a Nova. El man vocalista. ¿Así? Y son chicos bien, ¿cachai? O sea, y a mí me llama la atención full que el indie y todo. Tengo una posición. que hoy por hoy Tengo una posición política. Pero hay que también considerar que hay gente que sí viene de lugares acomodados que ya está cansado de la situación. O sea, tampoco vamos a generalizar. O sea, no toda la gente con posibilidades, con privilegios, está con el gobierno de ahora. Ujú. Solo la prima de Novoa, que es la O sea, Navarrete. hay gente que de verdad ya está mamada.
perdóname la expresión, pero ya está mamada de esta No, tú situación. suéltalo, solo dárselo. Ya es insostenible. Entonces no creo que todos los músicos estén diciendo, ay no, si es que mi precio, el cartón, que chévere. No es así. Ujú. O sea, yo sí creo que hay gente que ya está cansada. Lo que pasa es que nos tienen en una burbuja de miedo Ujú. que no hablan. Empiecen a hablar, o sea, ya esto es insostenible para los artistas. Y yo sí creo que el arte es importantísimo para ya decir las cosas que están pasando. O sea, yo creo que el artista tiene ahorita la obligación de coger y decir, basta. Es Y a que- través de la música, de la poesía, del teatro, empiecen a hablar. Totalmente, ¿sabes por qué creo yo? Porque el arte tiene esta facultad de que te agarre eso y de que te agarre en curva. O sea, va alguien súper despolitizado a escuchar su banda favorita y de repente ve que el vocalista algo da un mensaje político y le corta el circuito porque no está yendo a un mitin político, está yendo a algo que le gusta y está relacionando lo político con algo que es su cotidianidad, que es escuchar la banda. Ese es un problema real, por ejemplo, por el que ha pasado muchísimas veces de Igor y Casa, que se ha quitado la camiseta, Sí. que sale Se ha lim- desnudos de Se ha escenario. limpiado Eso no es el verdad. trasero con la vende. O sea, Eso es una vez. aquí a Igor le bajan porque no le respetan su libertad de expresión, porque el man putea al correísmo, porque el man putea al otro, porque el man putea... Déjale, o sea, a la final de cuentas es súper sano también putear a todo el mundo, loco, si es que Sí, tú lo haces con verdad, conciencia y con lógica política, o sea, no desde el estómago, porque aquí la gente está mal acostumbrada a criticarle al otro, al político, al este desde el estómago, no está bien. Tienen que cogerle y decirle a la persona desde esta perspectiva y por esto. Y eso es lo que hacen. Sí, tostadito, pero, o sea, chévere, o sea. Hola, soy Andrés Díaz. Básicamente. Bueno, pero ya aterrizando un poco también en el tema político, que veo que a veces nos desviamos un poco. ¿Qué está pasando en la actualidad con el movimiento rocker? Que por ahí, por ejemplo, vemos que ya no siendo un movimiento que tal vez nació aquí en Ecuador precisamente desde las dictaduras en los 70 y ha ido como que siempre por la izquierda. A partir del año 2000 se me empiezan a torcer para la derecha. Cuéntanos un poco, Gaby, sobre eso y qué está pasando. Pues yo creo que no está pasando nada porque no hay producción. O sea, Aquí no pasa está nada. pasando nada, ni bueno ni malo, porque no hay producción, Sino porque todo no lo están contrario. produciendo, porque lo que pasa es que en el movimiento rockero la gente es tan cerrada. O sea, por ejemplo, te puede salir una banda nueva que te diga 20,000 mensajes así de reacciona, despiértate carajo, que no les importa porque lo único que les interesa saber es cuál es el mensaje de Basta, cuál es el mensaje de Muscario, cuál es el mensaje de Mortal Decisión, cuál es el mensaje de Chautro Duro, cuál es el mensaje de No Toquen. Son los verdaderos conservadores. No les interesan las bandas Qué loco. nuevas, les interesa solamente el mensaje de las bandas que ya hicieron lo que hicieron. Entonces, amigos, eso ya es una responsabilidad de ustedes, es una obligación a los músicos antiguos. Creen, empiecen a generar música, empiecen a generar mensajes, porque la gente ya, o sea, no hace nada porque ustedes tampoco no hacen nada. Pero yo creo que sí, o sea, dentro de los rockers también siempre ha habido así rockers hipsters, ¿no? O sea, rockers de derecha también ha habido. Por supuesto, o sea, que no hay que haya rockeros acomodados, los hay, debe haber. Y los que no montón. también puede ser. O sea, De todo. lo que pasa es que ahí sí es difícil como diferenciarles. O sea, es que pasa es que ustedes tienen la facilidad para diferenciarle al hipster, el chico Ujú. con plata. Y al Sí. rocker. Cerómetro. Y no es verdad, Sí. y con el rocker también sí se puede. De acuerdo, no sé, ustedes vieron, voy a hacer esta pregunta, no sé, ustedes le vieron a este personaje que no quiero dar el nombre, que subió una foto en redes, todo así, todo ecuánime y no sé cuánto, y es un escritor, es una persona, es un escritor, Voy a intentar adivinar. y vestido con sus chaqueta de cuero, esos botas así, todo rocker, así, diciendo, es que la cultura del rock no es política, es solamente para disfrutar. No sé quién. Quisiera saber quién es. De cámara. El clásico ni izquierda ni derecha. Pero Pero todo lo contrario. de derecha. Entonces, Yo igual te decía O sea- este tema, igual para adivinar aquí personajes, ojalá capaces del mismo, ¿no? Que por ahí ¿Cuál es? o sea, ¿Cuál es? son fans, yo que sé, de cosas de cómics, tal vez se hacen fans de Star Wars. algo así. No, Nuestro. no cachan el mensaje de Star Wars, que igual es una rebelión contra el Contra el poder. imperio. Se pone en un museo de Star Wars, pero a la final terminan haciendo campaña por Lazo. Pero imagínate que el rocker, Ah, o sea, pero esto solamente con esto yo así quiero cerrar esta idea. Imagínate que el rocker diga, es que el rock no es político. No.
Entonces, ¿qué diablos es eso? No conocen. O sea, ¿Qué diablos es eso? Son los que les agarra en curva el Roger Waters de repente hablando de política. O sea, ¿de verdad creen que el rock es...? Es que, claro, había de Roger Waters y que creyeron que ¿Qué? Roger Waters iba a venir solamente Cuando me a contaron eso, tocar. Loco, él es activista político, tenía que venir también a hablar desde Él es rock, su accionar político. claro. O sea, la es que gente yo separo noveleros. No, O sea, O sea, el man hasta no sé qué disco era bueno, pero... amigos ya se rockers, vendió. el que diga de verdad que el rock no es político, sepárese del rock. Escuche reggaetón, escuche chicha, escuche Pasa que cumbia, también escuche confunden, lo que quiera. confunden lo político partidista con lo político en general. Exacto. O sea, ya te acepto que no es rock partidista. De hecho, sería medio dañino que el rock fuera partidista. Nosotros somos seres Pero- políticos desde que nacemos hasta que morimos. Ujú. Y todo lo que nos rodea es político. El arte, la cultura, la cocina, la literatura, el hacer diario, el salir a la calle, el ir al médico. Todo es político porque todo está mediado por acciones políticas. pero O sea, igual hay que ser coherentes con el discurso que uno Por tiene, ¿no? Digamos que supuesto, tú haces una canción que hace alusión a Atahualpa, que era ya no va a lanzar la indirecta, pero etiquétale, no que pero etiquétale. Esa es una canción alusiva a Atahualpa, que fueron los atacados. Y eres de derecha, brother. Ceci Narváez es más underground que vos. Underground. O sea, Ceci Narváez es más izquierda que vos. Sí. Es, Básicamente. básicamente. Oye, y quiero, justo hablando de esto, ¿no crees que la posta, o sea, esto de agarrar como el legado de medio contestatario del rock lo está haciendo el movimiento hip hop, que yo no cacho mucho, pero tengo entendido que son ahorita los que hablan mucho más de este problema? No. No, el movimiento hip hop es diferente. Ellos sí, desde toda su vida, es que lo que te digo, el rock tiene, el rock tiene vertientes, el rock tiene el rock romántico, tiene el rock contestatario. El hip hop no, el hip hop que es mayoritariamente contestatario. Sí tienen Siempre. sus cositas así románticas como Shay, algunas cosas por ahí. O como Audi. Así, porque Claro, yo sí digo, personas es para hip hop. ponerlo. Yo no voy a decir que reggaetón porque no es reggaetón. O como el Gerardo Mergía en sus épocas. Que mal que me caen estos manes, loca, porque estoy hablando de estos Qué manes, triste, me pero sí, hay que... pero es diferente. El Ujú. hip hop toda su vida ha sido contestatario. Es mayoritariamente contestatario, no así el rock. El rock tiene... Lo que pasa es que es diferente. En el rock puedes hablar de muerte, puedes hablar de batallas épicas. O sea, es diferente. El hip hop no. Pero me refiero a que el hip hop está incluso mucho más cercano, creo yo, con las clases populares. Primero por la facilidad de la tecnología. O sea, ¿has visto esas rondas que hacen no creo que en Elegido, ¿saben? Y supongo que en otras plazas. Hacen rondas los jóvenes y ya está, cacha, ¿no? El rock es un poquito, la música en general, luego es un poco más complicada. El tema del sonido, el tema de las presentaciones. En cambio, siento que las clases populares se inclinan más difícil. Primero, porque ahí pueden escuchar todas las temáticas de lo que están sufriendo. Y segundo, es mucho más democratizado. En un momento ven en un parque a dos rockeros Sería interesante. Ojalá. peleándose desde lo político, desde sus letras, desde el heavy. Ñe. No, eso es clase. Por Eso nada, sí es de pero clase, porque el hip hopero sí es popular. Lo otro es de... Los rockeros se pelean como en el Britpop cuando Oasis y Blur se peleaban por quién sacaba más O discos. sea, se han peleado. Esa es la única pelea que hay en los rockeros. Por atrás. No solo por pedadas. ¿Qué dijiste al comienzo? Que los rockeros se pelean por pedadas. Claro, Por ya atrás. dejaste. ¿Quién paga la siguiente ronda? ¿Quién paga la de norte? Ya sabes. Oye. Ah, vamos para la zona, ¿no? Epicentro eres tú. Epicentro es tú. Eres tú, Epicentro. Hablando del último tiempo que Hablando de... Gracias a Dios nunca entramos. Por lo menos yo nunca entré. En serio. ¿Qué cae? Alguna vez contigo. Y en honor al tiempo, ya que el técnico sonidista nos está diciendo que Ya dicen que ya. 5 minutos vamos concluyendo los temas. Oye, yo solamente voy a decir Sí una puedo cosa, concluir, porque ajá. eso sí quiero como cerrar. Desde mi lado como comunicadora, No, voy a decir, lo único que yo sí veo que todavía les falta dentro del movimiento rockero es incluir a mujeres Ya. en los movimientos rockeros. He visto esfuerzos realmente importantes dentro del movimiento para incluir a mujeres, pero también he visto esfuerzos oportunistas para incluir a mujeres dentro de los movimientos. Y yo sí, sí, o sea, te digo, por ejemplo, la colectividad del Sur del Cielo hizo en su momento por el 8M algunas presentaciones con grupos de mujeres que pudieron haberlo hecho durante los 20 años que esos estuvieron dentro de del movimiento. Bueno, yo con Quito Fest no voy a decir nada porque ellos sí incluyen a mujeres, estuvieron los Bienbor, estuvieron Moon, hay bandas que se han estado, hay bandas de mujeres que se han participado dentro de los eventos, entonces con ellos yo no tengo nada que ver. Incluyan a más mujeres, hay muchas mujeres que están produciendo, y ahí sí no solamente desde la cultura rock, desde el indie, desde el pop, desde
el hip hop. Hay muchos exponentes de hip hop Última pregunta. buenísimas. Y la- Entonces, incluyen a las mujeres también. Última pregunta, ¿y la electrónica en dónde le ponemos? ¿Tú qué opinas? Los DJs y todo. Hay un... Pero hay gente que dice que no es música porque solamente estar ahí con la computadora y punch, 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 punch y ponchando. Y yo creo que es música porque también es un arte, es saber mezclar, es saber poner los tiempos, es saber poner como una canción encima de la otra, cómo mezclarla. Claro. Es música, o sea, están haciendo arte, están haciendo su trabajo y ellos saben en qué momento intercalar ese arte. Y hay todo un submundo igual en la electrónica. Yo es otro mundo que yo no cacho. Pero es porque es izquierda. yo sí creo que esos manes están tan drogados que no pueden tiempo para... Son... Eso sí para mí son los verídicos apolíticos. En la clase, en sus bodas, en todo, sí, son de derecha. Pero en la discusión o algo así están así... Venga, Esos sí son los ña puros. ¿No? los ña, bien ña. Pero es interesante la discusión de una electrónica, que daría para otro episodio, porque, Pero como las qué propias- interesante de largo, conversación. porque sí es algo ya... Bueno, para ya ir finalizando, quería agradecerle nuevamente a la Gaby por hacernos un espacio en su apretada agenda. Sí. Esperamos Tiene que tenerle ir corriendo ahorita a nuevamente otro aquí lado, porque dice. esta conversación ha sido súper enriquecedora. Se han roto Claro, aquí las Se han puertas... roto mitos de aquellos, esos mitos. Yo admito un montón de cosas que no, hasta que Gaby no nos aclaró. El tema del rock y el indie, o sea, esto de que el rock tiene más oportunidades que el indie, a mí me parece Oye, y sí sería de bueno hacer estudiar. otro programa porque también hay que hablar de otra cosa que es súper importante, que es la gente, los públicos, los que les siguen. Me gusta hacer. Panas, vayan a los conciertos y no digan, yo por ejemplo voy a contar así rapidito una anécdota, Ajá. así súper chiquitita, rapidita. Yo fui parte de la organización de un evento y había un man afuera en la puerta del evento que quería entrar y no entraba, y no entraba, y no entraba, y yo estaba en la tarima. Entonces yo me bajo, ¿no? Y le digo al man de la puerta, pero déjale entrar, ¿por qué no le dejas de entrar? No quiere Me pagar. dice, porque tiene $1. Le digo, ya, pero la entrada cuesta $1. No, no, quieren entrar 5 con el dólar. Un clásico. Entonces, Esa es otra discusión igual acá, el tema de la gratuidad en la música, que es otro tema. apoyen, o sea, Ajá, el sí. artista está trabajando, no lo hace de gratis. Esto es trabajo. Al artista le cuesta producir el disco, presentaciones, todo. O sea, Sonido. no es gratis. Ujú, Apoyen, sí. no vayan así por Tiempo de decir, es que ensayo. es muy buena, es que yo soy groupie. No, no. En este momento dividan el artista del trabajo. Vayan y paguen sus entradas. O sea, los que hacemos comunicación, los que estamos ahí adentro en los eventos viendo cómo se presenta, para nosotros es súper a veces difícil ver cómo la gente te dice ahí mientras tú estás haciendo prensa, siempre es que yo entré gratis porque mi ñaño es novio de la ñaña de no sé qué. O sea, ni siquiera son cercanos, entran así 20 porque así es la vida. No, loco, y ustedes músicos enséñenles a pagar a sus públicos. Ni que fuera Elías Eso para es. que entren a trabajar. Claro, porque- enséñenles a pagar a sus públicos. Ajá. Listo. Bueno, este Ah. fue otro capítulo más de Quién para no ir, Ok. esta vez con la gran Gaby Albornoz. Espero que nos sigan escuchando, viendo los programas y se atoró la Gaby. Chao. Más bien, por favor. Espero que nos sigan viendo y muchas gracias. Gracias, gente. Chau. Nos vemos, chao, chao.